Yo me fui acercando de a poco a esto de la ecología de los medios. Yo me fui a Argentina hace 25 años. En el 90 me fui a Italia, estuve casi 10 años fuera de la universidad, trabajando en una empresa. En esa época hacíamos multimedia, no había transmedia todavía, era multimedia. Hacíamos CD-ROMs, páginas web. Y después a la hora de hacer el doctorado en Italia, decidí, digo, bueno, sobre semiótica de las interfaces, ¿no? En Italia tiene esa gran masa crítica de semiótico y esa tradición. Y a la hora de elegir el objeto de estudio, me decanté por lo que trabajaba todos los días, que era el diseño de interfaces y procesos de interacción. Y en el 2002 me voy a vivir a España, a Cataluña, a la Universidad de Vic, que es una universidad pequeñita que estaba empezando las carreras de comunicación. Y es interesante porque en esa época a mí me identificaban como investigador de los nuevos medios. La escuela se encarga de los new media, el hipertexto y todo eso. Claro, en ese momento yo me empecé a dar cuenta que los que investigamos los nuevos medios, videojuegos, páginas web, las redes sociales, los blogs que empezaban en esa época también, estábamos tan focalizados en los nuevos medios que no poníamos a foco lo que pasaba en los viejos medios. O sea, nosotros consumíamos televisión, leíamos el diario, seguíamos consumiendo viejos medios, pero nuestro objeto de estudio era el new media. Y por otro lado, evidentemente los viejos medios estaban cambiando, y los que investigaban los viejos medios, que era sobre todo gente de las otras generaciones, detectaban cambios en la televisión, en la prensa, pero como no se ocupaban de los nuevos medios, no alcanzaban a hacer el link entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, ahí, que esto ya lo he puesto yo en el libro de Intermediaciones, ¿no? Esto de hablar de viejos medios, nuevos medios, no tiene sentido. En esa época el nuevo medio eran los blogs, y hoy un blog es una cosa arqueológica, ¿no? Y lo nuevo hoy pasa por otro lado, y lo que hoy es nuevo mañana será viejo. Entonces, ahí empecé a pensar esta idea, bueno, ¿por qué no recuperar esta idea de ecología de los medios? Donde sí, podemos decir que hay medios, especies mediáticas, que algunas emergieron antes, otras después, pero empezar a pensar una visión más integradora, ¿no? La semiótica no ofrecía eso, porque tenemos una semiótica del cine, de la televisión, de la web, pero todavía no hay una visión, quizá habría que indagar más por el lado del Ottoman, ¿no? Una visión integrada de todo esto. En cambio, esa visión sí existía. En esto influyó mucho. En el año 2009 me fui 3 meses, estuve en la Universidad de Toronto trabajando con Robert Logan, que es un profesor emérito que está en el libro, fue colega de McLuhan, colaboró con McLuhan a finales de los 70. McLuhan murió el 31 de diciembre de 1980. Logan colaboró con él los últimos años. Y un poco, bueno, si faltaba algo para darle forma, para, como diría Steve Jobs, atar los puntos, fue esta estadía de investigación en Canadá, que me marcó mucho. También tú estuviste por allá en el Instituto McLuhan y, digamos, son estas experiencias que solamente a uno lo marcan, ¿no? Bueno, y a partir de ahí nació esta idea de trabajar, de meterme en este terreno. ¿Qué pasa? Primero, McLuhan se ha traducido casi todo en castellano, casi todo. Hay muchas cosas en McLuhan que no están traducidas, hasta sacaría el casi. Hay mucho material de McLuhan, conferencias, entrevistas, muchos artículos de revista que no están en castellano. El otro padre fundador de la ecología de los medios, Neil Postman, era muy famoso en los 70 y 80, hasta los 90, se tradujeron algunos libros de él, pero ya nadie habla de Postman. Walter Ong, sí, se habla bastante todavía, el tema de la oralidad secundaria. Y después está la gente que estudió con ellos y se formó con ellos. Robert Logan, Lance Strait, Paul Levinson, un montón de gente, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, que se formó con ellos, con McLuhan obviamente en los 70, con Postman falleció en el 2002, o sea que en los 80, 70, 80 y 90 hay gente que se formó con Neil Postman. Postman en el 72 abre un posgrado en Media Ecology en la Universidad de Nueva York, o sea que ya había gente que se había estudiado con ellos. De esa generación son prácticamente desconocidos en castellano. No han sido traducidos, salvo algún artículo, alguna cosa en Lance Strait, alguna revista publicada incluso en México, algunas cosas que Octavio y Fernando, que son un poco los embajadores de la Asociación de Ecología de los Medios de México, han difundido así algunas cosas, pero no hay, digamos, faltan, yo creo, los libros de Paul Levinson, que fue quien en los 90
empieza a interpretar lo digital desde McLuhan. Tiene libros como Digital McLuhan, que es muy interesante, no son conocidos, ¿no? Y después, bueno, sobre eso hay una tercera generación de gente, en la cual incluyo a Jesús, incluyo a Denis Renaud, que está en Brasil, a Indrek Aibrus, que está en Estonia, Sergio Roncayo en la Javeriana en Colombia, que hizo una tesis doctoral impresionante sobre el concepto de medio en McLuhan. Como que hay ya la tercera generación que no tuvo contacto directo con los padres fundadores, digamos, pero que está trabajando en este campo. Y bueno, esto que estoy contando es el libro. El libro tiene 3 partes. En la primera hay un texto de McLuhan. A mí me hubiera encantado poder publicar algún inédito de McLuhan, pero la familia protege los derechos de autor a capa y espada y piden cifras impagables. Sí, sí. Entonces, bueno, se publicó la entrevista de Playboy, que es una entrevista brillante. La revista Playboy, además de sacar muy buenas fotos de chicas, hacía muy buenas entrevistas. Yo recuerdo en los años 70 había un libro de las mejores entrevistas de Playboy. Entrevistaban a Cassius Clay, a John Lennon, a Andy Warhol, a McLuhan. Entrevista muy larga, muy buena. Bueno, recuperamos esta entrevista. Hay una conferencia de Neil Postman, cuando se crea la Asociación de Ecología de los Medios del 2000, hace una conferencia donde él un poco confronta con McLuhan, porque tenían posiciones diferentes. Neil Postman estaba muy preocupado por las cuestiones éticas de los medios, no veía bien a la televisión, según él, estaba degradando la cultura escrita. Neil Postman era profesor de inglés. McLuhan nunca tuvo esa preocupación, al menos en público. Dicen que en privado las tenía, pero en público nunca las expuso. O sea que la primera parte del libro está textos originales, digamos, de los padres fundadores. Hay un texto de Jesús que, por más que si él pertenece a la tercera generación, como él tiene, como decía Jerónimo antes también, estuvo investigando, estuvo en Toronto, tiene creo que el único libro en castellano sobre la escuela de Toronto, porque no es solo McLuhan, Harold Innis, Havelock, estuvo un entorno, una pequeña ecología también ahí. Podría decir que una vez me dijiste que como me gustaban los viejitos, McLuhan, Innis y Havelock, por eso me había puesto ahí con los padres fundadores. ¿Tú querías secretos? Mira, cosas que no venimos a enterar. Bien, y después hay un texto de Tom Cencarelli, que trabajó con Postman, y él un poco habla de la escuela de Nueva York, y un poco la relación de Postman con toda la media literacy y con todo el debate educativo en Estados Unidos. Y esa es la primera parte del libro. Son 2 de los padres fundadores, los 2 referentes, con 2 textos que contextualizan lo encuadran, digamos, los encuadran los 2. La segunda parte, claro, ahí se podría haber metido mucha gente. Hay un texto de Lance Street que cuenta un poco qué es para él la ecología de los medios. Hay un texto de Bob Logan, que yo creo que Bob Logan es aparte de un gran amigo, digamos, es un tipo fascinante. Logan, él se doctoró en física en el MIT. Llega a Toronto y arma un curso en los 70 de poética de la física en la Facultad de Ingeniería. Y McLuhan se entera y empiezan a hacer cosas juntos. Todo este tema del alfabeto, cuando McLuhan lo compara con el ideograma de los chinos, que los efectos de la imprenta. Bueno, muchas de estas reflexiones venían de charlas con Bob Logan. Él saca un libro buenísimo de esa época, de los 80, principios de los 80, se llama El efecto del alfabeto, de Alphabet Effect, que no está traducido al castellano. Lo conseguí el otro día en Nueva York, lo compré en Strand, no sé si la primera edición, un incunable. Después sacó el quinto y después sacó el sexto lenguaje, donde son libros muy McLuhanianos, donde él analiza, tiene una visión muy evolutiva, de miles de años, y es un tipo que trabajó con Stuart Kauffman, teoría de la complejidad. O sea, es un tipo interdisciplinario totalmente. Es un profesor emérito, tiene una vitalidad que ya yo me gustaría tenerla. Va en bicicleta todos los días a la facultad, menos cuando hace frío en Toronto, ¿no? Pero es increíble, y esta capacidad de conectar cosas de diferentes disciplinas es muy bueno. Hay un texto de él que realmente indaga, dice, vamos a hablar seriamente de ecología de los medios. ¿Qué aporta la biología a esto? Texto está acá, un texto muy nuevo. Y después hay un texto de Paul Levinson, este investigador que les dije que tiene varios libros de releyendo McLuhan en clave digital. Elegí un capítulo de su tesis doctoral del año 78, dirigida por Postman, que quizás uno de los primeros textos donde se habla de evolución de los medios en el contexto de la teoría ecológica.
que es un tema que a mí me apasiona, y bueno, yo creo que y es muy interesante, él aplica estos modelos a los medios de los años 70. Obviamente algunas cosas no se verificaron de las que él preveía, y otras sí, pero es muy interesante este juego, ¿no? La relectura. Podríamos haber elegido muchas otras cosas de Paul Levinson, porque hay muchas otras cosas hechas. Podríamos haber puesto otros autores en esta segunda fase. Meyerowitz, que trabajó con Postman. Y John Meyerowitz tiene un libro buenísimo del año 87 que se llama No Sense of Place, que en Estados Unidos es un bestseller de los estudios de comunicación. Desconocido en el ámbito castellano, nunca traducido. En Italia se tradujo en el 91-92. Tiene artículos muy buenos. Podríamos haber puesto artículos de este que era discípulo de Walter Owen, el otro cura, ¿no? El Sopuk, ¿no? Que digamos un continuador de la obra de Walter Owen. O sea, habría mucha gente para la segunda fase, digamos, la segunda generación. Pero bueno. Sí, bueno, Walter Owen hizo la tesis doctoral jesuita en la Universidad de St. Louis. La tesis era de John McLuhan, que era un muy buen católico que iba a misa todos los días. Bob Logan lo acompañaba a misa también y charlaban. Bob Logan es judío, se quedaba afuera. Y o sea que sigue esta tradición, ¿no? Uno de los congresos de Media College se hizo en la Universidad de St. Louis, donde tiene el archivo de Walter Owen. Y repito, y la tercera generación, que bueno, ya fui mencionando algunos de los autores, también ahí, podríamos haber puesto mucha más gente, pero bueno. Esto es un poco el libro, son 3 partes, 3 momentos. Yo creo que el valor de esto es una rampa, porque todos hemos leído McLuhan, es muy conocido, pero los otros son mucho menos o desconocidos totalmente. Acá, digamos, mi idea es por lo menos unirlos, ver que acá hay un protoparadigma, porque queda mucho para hacer en la ecología de los medios, no es un paradigma para nada consolidado. Soy muy crítico de muchas cosas que se hacen en nombre de la ecología de los medios también, y algunas las dejo caer en la introducción, pero creo que queda mucho trabajo para hacer, muy interesante. Yo creo que, bueno, esta articulación yo creo que es una invitación voy a leer a Paul Levinson, voy a ir a Logan, voy a ver otros trabajos de Sergio Roncaglio, o de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Una segunda parte de este libro, estuve reflexionando sobre eso, y yo creo que acá hay que hacer la gran Corleone. Es una jugada. ¿Qué hizo Coppola cuando hizo la segunda parte del Padrino? Se fue al pasado y se fue al futuro. Contó la infancia de Don Corleone y el futuro de Michael Corleone. Yo creo que acá se puede hacer lo mismo. Podemos ir a los precursores, los autores que eran McLuhanianos antes de McLuhan, eran McLuhan y sus precursores, y acá Borges, como Kafka y sus precursores. O sea, se podría hacer un libro con Havelock, Ainis, Jacques Ellul, digamos, todos los de la primera mitad del siglo XX. Se podría hacer un volumen con eso, serían las raíces de la Media Ecology, y después sí, hacer explotar, florecer toda la ultimísima generación, que repito, quedó mucha gente afuera, pero incluso quedaría gente para la primera, ¿no?